Theodor Herzl tenía gran poder. Con el apoyo de los judíos más ricos, visitó el Imperio Otomano un par de veces, y en ese momento el sultán Abdulhamid II estaba en el reinado. En esta declaración se dice una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, con el objetivo de disipar la antipatía hacia los judíos. También tenían todo el poder de redes digitales. Hubo esta ira en el liderazgo sionista contra los judíos que habían olvidado su causa. Mientras los judíos de diferentes partes del mundo buscaban algún lugar para escapar de este miedo a Hitler, se emitió una declaración en toda Europa. Por cada judío que se traslada a Palestina, se les dará tierra y millones en cantidad de dinero. Es decir, no es posible tenerlo en un instante. Significa que lo habían planeado hace mucho tiempo. ¿Qué es el sionismo? ¿Cómo surgió? Theodor Herzl organizó un congreso sionista con judíos en Basilea, Suiza. Y aquí fue donde decidieron que el nombre del Estado sería Israel. El Estado de los israelitas y la bandera del Estado también se dibujó allí. La estrella de Dawud entre dos rayas, la estrella del profeta Dawud alayhi salam, es decir, después de que Yusha alayhi salam conquistó Jerusalén. Fue el profeta Dawud alayhi salam quien estableció allí el país. Esto es solo una referencia a eso. Esa estrella de Dawud significa que restableceremos un Estado judío aquí. Esas dos rayas se refieren al Nilo y el Éufrates. La fuente de la maldad es esta, porque se ven a sí mismos como una raza superior, por encima de todos los demás. Desprecian al mundo entero y odian a todo el mundo. Quiero decir, los musulmanes no son el único objetivo de enemistad aquí. También odian a los cristianos, odian a todo el mundo. Y piensan que su propiedad ha sido usurpada. Imagínate, tu religión te enseña algo así. Todo esto era tuyo, estos y aquellos vinieron y confiscaron tu propiedad. ¿Cómo se atreven a confiscar mi propiedad? Necesito recuperarlo, necesito recuperar el mundo entero. Esta es su creencia fundamental. ¿Cuándo y cómo decidieron los judíos ir a Palestina? Por supuesto, Theodor Herzl no puso sus ojos en Jerusalén en el principio. Primero discutieron si establecerse en Argentina, porque la familia Rothschild tiene vastas tierras en Argentina. Podrían haber fundado un estado en esas tierras, pero no aceptaron esta idea, ya que Jerusalén era su antigua ciudad. Ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer en Argentina? Así que dijeron, tenemos que ir a Jerusalén, y este estado debe establecerse allí. Así que han tomado esta decisión porque durante casi toda su historia estaban en Jerusalén. Creen que esas tierras les han sido prometidas por Alá, por eso querían ir a esas tierras. Por esa razón, Theodor Herzl, después de la decisión, ¿a quién pertenecía esta tierra en aquel tiempo? Al Imperio Otomano. Y en ese momento, el sultán Abdulhamid II estaba en el reinado. Theodor Herzl tenía un gran poder con el apoyo de los judíos más ricos. Visitó el Imperio Otomano un par de veces, de hecho 5 según los registros de las visitas del palacio. Entonces se reunió con el sultán Abdulhamid e hizo una oferta muy rentable al Imperio Otomano. Los otomanos acaban de salir de la guerra con los rusos, y en ese momento el imperio estaba tratando de recuperarse y pagar sus deudas. Theodor Herzl hizo una oferta al sultán Abdulhamid y dijo, cubriremos toda la deuda del imperio, no tendrás deudas con nadie. Piensa en la riqueza que tenían. Eran tan ricos que podían pagar toda la deuda externa del Imperio Otomano. Imagina cuánto tienen. Y dijo, danos tierra en Jerusalén para que podamos establecer un estado. Así lo pidió al principio. El sultán Abdulhamid ya era consciente de este peligro. Los judíos estableciendo un estado allí, y lo discutía este asunto con sus posturas que, si establecían un estado, habría un baño de sangre. Así que el emperador ya sabía lo que podía pasar y era consciente de la situación. Conocía la historia de los judíos, conocía el Sagrado Corán y que ellos causaban corrupción. Abdulhamid dijo no a esta oferta. Nunca jamás. Estas tierras fueron conquistadas con sangre, dijo diplomáticamente, sin revelar su verdadera intención. Él dijo, esas tierras fueron conquistadas con sangre y solo pueden ser entregadas por sangre. También dijo, esas tierras no me pertenecen, pertenecen a mi pueblo, no puedo darte esas tierras. De nuevo, dijo todo esto de forma diplomática. Después de esto, emitió inmediatamente un edicto prohibiendo la venta de tierras a los judíos alrededor de Al-Quds en Palestina. En otras palabras, anticipando que intentarían hacer algo, tomando tierra de allí pedazo a pedazo, sobre este nombre, sobre aquel nombre, así que lo prohibió. En un artículo, Theodor Herzl dijo, con el fin de establecer un Estado judío, tenemos que esperar a la caída del Imperio Otomano. Este dicho es muy interesante. ¿Qué entendemos de esto? Los judíos eran fuertes y decidieron establecer un Estado y decidieron derrocar a los otomanos. Mientras el Imperio Otomano no se retire de allí, no podemos hacer nada. Entonces, estos judíos hicieron todo lo posible para hacer caer el Imperio Otomano. Lo primero que hicieron fue acercarse a los británicos, porque la superpotencia de ese periodo, tanto en tierra como en mar y políticamente también, estaba en manos de los británicos. Así, a cambio de apoyo financiero, los judíos llegaron a un acuerdo con los británicos y recibieron la garantía que después de los otomanos, Palestina y Al-Quds les serían entregados. En consecuencia, el sultán Abdulhamid fue derrocado. Nos unimos a la Primera Guerra Mundial y en el lado palestino, en Primera Guerra Mundial, como sabéis, tuvimos una derrota contra los británicos.
A partir de ese momento, cuando los británicos capturaron Palestina, respetaron su acuerdo con los judíos. Curiosamente, el Reino Unido no había hecho nada parecido para ningún otro país. Pero lo hicieron por los judíos. Llamaron a todos los judíos de Europa que quisieran ir a Palestina. Entonces se anunció la Declaración Balfour. Es la famosa declaración de ese ministro. En esta declaración se dice una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, con el objetivo de disipar la antipatía hacia los judíos. También tenían todo el poder de redes digitales, provocaron a todo el mundo contra el sultán Abdulhamid II y lo derrocaron. Intentaron crear simpatía hacia los judíos en Europa, se les ocurrieron ideas de que estas personas estaban oprimidas y que también tenían derecho a establecer un Estado. Comenzaron gradualmente a asentar judíos en Palestina. A partir de este momento, los judíos comenzaron a establecerse en Palestina, y los soldados británicos patrullaban la tierra. ¿Por qué? Protegían a los judíos por si algún musulmán u otro grupo quisiera hacerles daño. Entonces, los soldados británicos protegieron la vida, el honor y la propiedad de los judíos allí, para evitar que algún daño llegara a los judíos, en cierto sentido, para que los judíos pudieran seguir emigrando allí. Pero no muchos judíos eligieron ir allí. Sí, algunos pensaban, podemos establecer un Estado, sí, podemos alcanzar nuestro objetivo. Muchos judíos no creían esto. Después de casi 2000 años de cautiverio y humillación, no podemos restablecer un Estado ni ganar fuerza. Esto les parecía un sueño. Me refiero a la población general, no de la gente en el poder. Mucha gente corriente no quería molestarse. Piénsalo, tienes tu negocio y estás establecido, tienes una cierta vida y alojamiento en Europa. Renunciarás a todo esto e irás a Palestina. Empezarás una nueva vida desde cero. Los judíos no querían esto, por lo tanto, no hubo mucha inmigración a Palestina. Entonces, lo que querían los británicos y el sionismo, y por sionismo me refiero a Theodor Herzl y el círculo íntimo, no sucedió. Los judíos no fueron allí. En cierto modo pensaban, están traicionando nuestra causa. Sentían una especie de resentimiento. Los llamamos a la tierra que nos ha sido prometida, y no venían. Nadie quería incomodarse. Después de un tiempo, esta causa fue olvidada. Pasaron muchos siglos. Hubo esta ira en el liderazgo sionista contra los judíos que habían olvidado su causa. Mientras las cosas estaban así, algo sucedió. Se fundó el partido nazi en Alemania y la Primera Guerra Mundial había terminado. Entonces, el objetivo del sionismo era atraer a todos los judíos a Palestina y crear una multitud, una población allí y establecer un Estado. Los británicos también les proporcionaron todo tipo de apoyo político. Los sionistas apoyaron financieramente a los británicos y esos dieron apoyo político y militar a los sionistas a cambio, porque los judíos no tenían poder militar, así que los judíos tenían un tremendo apoyo en esas tierras. Si se hubieran ido, el Estado se habría establecido, pero no lo hicieron. Sin embargo, se creó el partido nazi en Alemania y su líder, Adolf Hitler, era un acérrimo enemigo de los judíos y juró erradicar a todos los judíos de la faz del mundo. Capturó toda Europa en poco tiempo y ordenó la construcción de campos de concentración. Fue el peor enemigo de los judíos y los reunió y dejaba que les infligieran todo tipo de torturas, incluyendo quemarlos vivos. Esto en realidad funcionó a favor del sionismo. ¿Por qué? Porque todos esos judíos que temían la tiranía de Hitler pensaron que no podrían sobrevivir en Europa. Y como sabes, Hitler atacó Rusia también, así que esos judíos de Rusia pensaban lo mismo. Mientras los judíos de diferentes partes del mundo buscaban algún lugar para escapar de este miedo a Hitler, se emitió una declaración en toda Europa. ¿Qué contenía esta declaración? Por cada judío que se traslada a Palestina, se les darán tierras y millones en cantidad de dinero, siempre y cuando se trasladen a Palestina. Esta información se distribuyó en folletos. Por supuesto, el miedo a Hitler fue la verdadera razón que los expulsó. Porque aquí nos están masacrando, tenemos que escapar. ¿A dónde iremos? A Palestina. Así la gente empezó a emigrar a Palestina desde Europa en grandes números por barco. Después de las emigraciones, hubo un gran número de judíos en Palestina. Seguramente la historia de Hitler se había acabado en ese tiempo y para después también. Y se alcanzó el objetivo de población. Se alcanzó el objetivo de población para obtener las tierras, ya que esas tierras estaban bajo gobierno británico. Hubo un problema de confiscación de esas tierras, porque esas tierras pertenecen en realidad a los palestinos. Ya había gente viviendo allí. Es decir, esas tierras no estaban vacías. En el período otomano, los palestinos, nuestros hermanos y hermanas musulmanes, vivían en esa región. Entonces, ¿cuándo los musulmanes que vivían allí se dieron cuenta del verdadero propósito de los judíos? ¿Y qué pasó después de esta comprensión? Por ejemplo, ¿ocurrió la Guerra de los 6 días durante este periodo? Ahora es así. Desde que los judíos fueron allí, no vivieron en paz. Una organización judía llamada Haganah fue fundada por los británicos. Pensaron, vamos a establecer un Estado judío aquí, pero necesitamos fuerzas armadas. Para ser un Estado, necesitamos un ejército. La organización Haganah es la base del ejército israelí. También cometieron atropellos allí. El sionismo restauró la lengua olvidada, el hebreo. Intentaron con todas sus fuerzas establecer su conexión a ese antiguo alfabeto y crear un sentido de nación. ¿Y durante cuántos años? Digamos que es 1918. Continúa durante 30 años. Así que durante esos 30 años hubo muchos desarrollos. Y fue entonces cuando los musulmanes empezaron a darse cuenta.
fue cuando el pueblo judío empezó a armarse, porque se dieron cuenta de que sus objetivos eran diferentes. Se dieron cuenta de que los judíos llegaron allí permanentemente, vinieron para la ocupación. A partir de ese momento, los palestinos despertaron y la venta de tierras se detuvo. No se llegó a ningún otro compromiso. Y contra aquellos judíos armados de la organización Hagana, los palestinos comenzaron a tomar las armas. Hubo conflictos armados. Los conflictos se reanudaron hasta 1948. Y los británicos tuvieron presencia militar y protegieron completamente a los judíos. Los judíos luchaban con confianza de que los soldados británicos estaban a su espalda. De hecho, hoy ocurre exactamente lo mismo. Atacan Gaza y la Marina americana acude inmediatamente a apoyarles. Entonces también era el mismo escenario. Atacaron con los soldados británicos a sus espaldas. Si los soldados británicos se retiraban, veríamos si podrían sobrevivir allí. Tengo que añadir que principalmente las fuerzas británicas reprimieron estos enfrentamientos y de manera injusta. Reclamaban, este es mi niño, este es el niño travieso. Y interrumpen la pelea. Están enfadados en la apariencia, pero entre bastidores están diciendo bien hecho. En 1948, los judíos de allí habían establecido todas las organizaciones y habían anunciado a todo el mundo que habían establecido un estado llamado Israel. El estado que establecieron abarca Palestina por completo. Tan pronto como declararon el estado de Israel, todos los estados árabes musulmanes alrededor de Israel declararon la guerra. Irak, Siria, Líbano y Egipto. En realidad, era obvio que estos países declararían la guerra a Israel. Por cierto, Israel estaba dispuesto a luchar contra ellos. Todavía estamos en 1948. No podrían haber establecido su organización gubernamental en tan poco tiempo. Es decir, no es posible tenerlo en un instante. Significa que lo habían planeado hace mucho tiempo. ¿Sabes? Estamos hablando del periodo del sultán Abdul Hamid II. Habían planeado esto en aquel entonces. Sus estructuras organizativas estaban planificadas de antemano. ¿Quién ocuparía el cargo y dónde? Porque en tan poco tiempo se convirtieron en un estado de pleno derecho. De repente, había instituciones educativas. Es casi como un paquete preparado. De nuevo, estos planos se hicieron hace mucho tiempo, pero tenían a sus espaldas los ejércitos más poderosos. Recibieron todo tipo de apoyo. Sus agencias de inteligencia eran muy fuertes. Esos estados a los que se enfrentaban colapsaron en su interior. Y hubo un montón de trucos y maniobras y actividades de inteligencia. Y siempre había habido guerras en esos intervalos. ¿Sabes? Hubo una gran guerra en 1967 y otra en 1973. Los países árabes de esa región habían estado en guerra con Israel constantemente, y siempre han sido los árabes los que han sufrido la guerra, porque han agotado todos sus poderes. Es decir, sus estructuras organizativas se desmoronaron durante estas guerras, como si Israel se los hubiera echado encima deliberadamente, como si estuviera diciendo, vamos, ven a mí, destruiré tu poder. ¿Quieres un pedazo de mí? Destruiré tu poder también. Es decir, Egipto era una gran potencia entonces, y acabaron con Egipto. Derrumbaron todo el poder militar de Egipto. El destino de Irak fue el mismo. Aquí es donde siempre nos equivocamos. La tierra entre el Nilo y el Éufrates está en peligro. Creemos que no hay peligro para otros lugares. Algunas partes de Turquía están dentro de esas tierras, dentro de la frontera del Éufrates. Pero estamos equivocados. Como he dicho antes, quieren conquistar a todo el mundo. ¿Continuará esta agitación en Oriente Medio? ¿Cómo terminará? Hay una anécdota mencionada en el Masnawi. Había un erudito, una especie de santo en un país. Esta persona era una persona caritativa que donaba mucho. Solía pedir mucho dinero prestado a los comerciantes. Gastó todo el dinero prestado en buenas obras. Confió en Alá. Alá le concedió riqueza y sustento y pagó con ello todas sus deudas. Nunca ha tenido ningún problema. Un día se enfermó y cayó en su lecho de muerte. Fue una enfermedad grave. La gente fue a visitar al santo a su casa, pero la mayoría de los que venían a visitarlo eran a los que debía dinero. Quiero decir, ellos realmente querían pedir su deuda en cierto sentido. Hablaban entre ellos sobre cómo no podían pedir que les devolviera el dinero a alguien en su lecho de muerte. El santo los oyó. Estaban hablando, me debía esto, me debía tanto. Ahora, ¿quién cubrirá esto? ¿Cómo será? El santo estaba apenado por la situación. Dijo, un santo, un erudito está falleciendo. Ya sabes el dicho, la muerte de un erudito es la muerte del mundo. Es algo significativo. Pensó, en vez de sentir pena por perder a un santo, por el fallecimiento de un amigo de Alá, van detrás de su dinero. En ese momento, un niño pasó por fuera. Era fabricante de caramelos y los vendía. Cuando el niño pasó, le dijo a su discípulo, llama al niño. Llamaron al niño. Dijo, dale a cada uno de tu postre. Entonces el niño repartió a todos un poco de su postre. Todos se lo comieron. Por supuesto, todo el postre se acabó. El niño estaba contento porque se terminó todo el postre. No tuvo que dar vueltas intentando venderlo. Pensó que puede ir a su amo con una venta de día completo. Quería el dinero del santo para el postre. Dijo, no hay dinero. El niño se sorprendió. ¿Qué significa que no hay dinero? ¿Dónde está el dinero? Acabo de repartir el postre. Todo el mundo se lo comió. El santo dijo, no hay dinero. Vete. Cuando dijo eso, el niño empezó a llorar. En ese momento, los comerciantes empezaron a quejarse. No tiene dinero en su final. Se llevó también el dinero del niño. Hizo lo mismo con nosotros. Después de que el niño empezara a llorar, los hombres se enfurecieron. Al verlos enfurecidos, el chico golpeó su bandeja contra el suelo y se puso en marcha. ¿Qué voy a decirle a mi amo? Me he gastado todos mis caramelos. Me preguntará, ¿qué les has hecho? Me dirá esto y aquello. Los lamentos del niño derrumbaron el lugar. Justo entonces, alguien llamó a la puerta. Abrieron la puerta. ¿Quién es?, preguntó el santo. ¿Quién es? Entró un hombre diciendo,
un musulmán te envía su zakat. ¿Cuánto dinero debe este santo a toda esa gente, incluyendo el postre? 4.000 liras. Preguntó, ¿cuánto dinero hay en el zakat? ¿Son 4.000? Por ejemplo, con la moneda actual hay 4.000 liras. Dijo, dad a cada uno lo suyo. Paga también el dinero del niño. Les dijo a todos, ahora marchaos. Dijeron, ¿qué hemos hecho? Le faltamos el respeto al gran santo. Cuando todos se sintieron avergonzados, el santo les dijo, entonces, ¿cuál es la sabiduría de esto? Este dinero acabaría llegando a mí. Estaba predestinado. Esta bendición no sería concedida por Alá, pero su tiempo se había pospuesto. Había algo más de tiempo. Cuando empezaste a hablar de mis deudas, cuando empezaste a hablar en mi contra, para que no chismorrearas ni murmuraras, este niño vino a mi rescate. Compré los dulces de este niño. Cuando no pagué, se puso a llorar. Los llantos de este niño aceleraron la entrega de este dinero y llegó justo a tiempo. Os he dado vuestro dinero. Ahora iros y me despido de vosotros. Así como los gritos de este niño trajeron la bendición de Alá adelante, los actos de persecución traen la ira de Alá de la misma manera. Así, estos gritos de los niños en Gaza hoy, los gritos de los infantes, los gritos del pueblo martirizado, harán que la ira de Alá llegue rápidamente. Cuanto más opriman a la gente, su calamidad los encontrará más rápidamente. E inshallah, pronto todos veremos que el Estado de Israel ya no puede sobrevivir con la opresión que causan. Como Alá dijo en el Sagrado Corán, dijo que hubo la primera corrupción, y hubo la segunda corrupción, y hay una tercera. Dijo, si volvéis a causar corrupción, os derrotaré. Hay corrupción sionista en todo el mundo que causan los israelitas y civiles inocentes de Gaza pagan el precio final. Y espero y creo firmemente que muy pronto una gran calamidad caerá sobre el Estado de Israel y el Estado de Israel se derrumbará. Que nuestro Señor nos conceda ver esos días.